los sujetos del derecho internacional. Como ustedes saben, pues en el ámbito internacional hay también manifestaciones, ¿verdad?, de toda índole, económicas, políticas, jurídicas, de poder. Pero ¿quiénes pueden desenvolverse en el ámbito internacional? ¿O quiénes también tienen su circunscripción natural de vida en el ámbito internacional, ¿verdad? Y a ellos se debe este tema, los sujetos del derecho internacional. Respecto a eso, ¿quiénes son? Se han desarrollado diferentes escuelas que han sido tema de discusión. La escuela clásica, la que se llama la escuela clásica, sostiene que solamente es sujeto del derecho internacional el Estado. Los Estados, únicamente los Estados son sujetos de derecho internacional. Entonces, y no admite ningún otro sujeto en el ámbito internacional. Esa posición ya pasó a la historia, dando paso a otra, que sostiene que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo. ¿Pero por qué el individuo? Bueno, decimos nosotros. En primer lugar dicen porque el Estado es una ficción. O sea, nosotros, sí, está el Estado de Guatemala, pero ¿quién ha visto físicamente el Estado de Guatemala que se desplace y que vaya a los Estados Unidos o a firmar los tratados? No puede ser, ¿verdad? Entonces dicen, el Estado es una ficción. El Estado actúa por medio de, ¿verdad?, personas, agrupaciones, instituciones, pero en última instancia están formadas por personas, por individuos. Y sobre todo, el receptor final de todas esas manifestaciones internacionales, ¿qué va a ser? La persona. Por eso dicen ellos, el sujeto de derecho internacional es la persona. A esta discusión se une una tercera conciliatoria, ¿verdad?, que es la escuela contemporánea o ecléctica. Una posición ecléctica, ¿verdad? Dice que si bien, ¿no?, el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional, o sea, no le está restando su importancia. Si bien el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional, no es el único. Es que tener presente, no es el único. Porque también lo pueden ser, dice, los organismos internacionales y en casos bien determinados, las personas, la persona humana, el individuo. Entonces ya tenemos aquí una posición muy importante. Que cuando hablamos de sujetos del derecho internacional, nos estamos refiriendo a los estados, a los organismos internacionales, a aquellos entes que sin ser estados, ¿no?, tienen tratamiento de estados, y a la persona humana. Desde ese punto de vista, ¿cómo pueden clasificarse los sujetos del derecho internacional? No estamos hablando de estados, estamos hablando de sujetos del derecho internacional. Se pueden clasificar en sujetos de derechos y sujetos de deberes u obligaciones. En sujetos ordinarios y sujetos admitidos. En sujetos activos y en sujetos pasivos. En sujetos permanentes y en sujetos transitorios. Sujetos con capacidad plena
y sujetos con capacidad limitada. Sujetos generales y sujetos particulares. Sujetos aparentes y sujetos reales. Estamos refiriéndonos a los sujetos del derecho internacional. Entonces, los sujetos de derecho son aquellos a quienes el derecho internacional concede derecho de acción ante un tribunal internacional. Y también pueden ejercer otro tipo de derechos en el ámbito internacional. Pueden ejercer otro tipo de derechos en el ámbito internacional. De derechos en el ámbito internacional. Bueno, esos son los sujetos de derechos, ¿no? Pero pueden adquirir derechos del ámbito internacional y también tienen derecho de acción. Sujetos de deberes u obligaciones. Aquellos que directamente responden por obligaciones contraídas o por infracciones cometidas. Obligaciones contraídas o por infracciones cometidas. Entonces sí, ahí hay obligación. Tienen que responder, ¿va?, a lo que se comprometieron o a lo que provocaron. Pero en el ámbito internacional. Sujetos ordinarios y sujetos admitidos. Los sujetos ordinarios son aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales, o no se sabe, pues, ¿verdad? No se puede determinar el momento exacto en que comenzaron a ser sujetos de derecho internacional, a ser estados. Por ejemplo, ¿quién puede determinar cuándo empezó Egipto? ¿Cuándo? Irak, Irán. Yo estaba viendo una documental de Irak. Qué preciosos esos lugares ustedes. Como digo, documental, no fui, documental. Entraron a un mercado que tenía 3000 años. 3000 años. ¿Cuándo empezó ese estado a manifestarse como tal? No se puede determinar. Con la India pasa lo mismo, con China, incluso con Inglaterra, ¿va?, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, esos, ¿cuándo empezaron? Siempre se han oído, ¿verdad? Incluso pues, lugares como Palestina, Jordania, son mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es, por ejemplo, desde el punto de vista de los estados, ¿verdad?, como sujeto del derecho internacional. Y los admitidos, aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente, ¿verdad? Sujetos. Las Naciones Unidas sería un sujeto internacional admitido. Nació y se le aceptó como tal en el ámbito internacional, la OEA, pero ya los estados también como los estados como sujetos de derecho internacional, también hay admitidos. Por ejemplo, Panamá, ¿verdad? La independencia de Panamá. Acuérdense que la independencia de Panamá, que el canal de Panamá provocó la independencia de Panamá. El canal de Panamá provocó la independencia de Panamá de Colombia. Entonces, es un sujeto internacional admitido. Centroamérica, ¿verdad? Nosotros como Estado fuimos en un momento determinado
Tenemos nuestra acta de nacimiento, ¿verdad? Menos de 200 años. Sujetos activos. Estos sujetos, además de tener derechos y poder contraer obligaciones en el ámbito internacional, también cooperan en la creación de las fuentes del derecho, ¿verdad?, internacional. Ahí, pues, más que todo, los organismos internacionales, ¿verdad?, son sujetos activos. Los estados son sujetos activos. Crean derecho internacional. Y los sujetos pasivos, aquellos que no crean fuente de derecho o obligaciones de manera explícita. Puede ser la persona humana, ¿verdad? Nosotros no, como sujetos no podemos crear derecho internacional. Podríamos provocar la creación, pero en sí mismos no podemos crear. Entonces seríamos pasivos. También hay sujetos permanentes y sujetos transitorios. Los sujetos permanentes son aquellos que tienen una vida constante en el derecho internacional. Es su hábitat natural, ¿verdad?, desarrollarse y desenvolverse dentro de la comunidad internacional, y siempre está ahí. Las Naciones Unidas, la OEA, la OIT, nuestro país, los demás países, ¿no?, serían miembros permanentes. Y transitorios, aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal. Tienen vida mientras dura una situación, o bien se les da una existencia temporal, ¿verdad? Compañero me decía los grupos beligerantes, ¿verdad? La CICIG, ¿verdad? También ya no existe, y de un momento determinado fue un sujeto de derecho internacional. Él fue transitorio. Los grupos beligerantes, los grupos insurgentes, son sujetos internacionales transitorios. Sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada. Los que tienen capacidad plena son aquellos que están plenamente organizados y reconocidos como tal por la comunidad internacional. Se incluye aquí a todos los estados con autogobierno. Y capacidad limitada a aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio. Yo diría aquí Puerto Rico, ¿verdad? La soberanía limitada que tiene Puerto Rico no tiene para manifestarse en el ámbito internacional. No tiene embajadas, no tiene el derecho de legación, ni participa como tal en los foros internacionales. Tiene capacidad limitada. Sujetos generales, aquellos que son reconocidos por todos los estados. Y sujetos particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Y sujetos aparentes, aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía. Aquí ponen como ejemplo al Vaticano, ¿eh? Sujeto aparente del derecho internacional. Aunque ellos, como les digo, en su página oficial dicen Estado del Vaticano, así se ponen ellos. Estado del Vaticano. Sujetos reales, aquellos que son aceptados sin discusión alguna. Desde este punto de vista, ¿cómo clasificaríamos a Guatemala como sujeto, no como Estado, como sujeto del derecho internacional? Es un sujeto de derechos y de obligaciones. Es un sujeto admitido, no es ordinario, es admitido, es activo, es permanente, con capacidad plena, general y real.
Interesante, ¿verdad? Mire que Puerto Rico sería con capacidad limitada. Con capacidad limitada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que el Estado es el sujeto privilegiado del derecho internacional público porque ¿verdad? Camina por todo pues, esta clasificación ¿verdad? Que tenemos de los sujetos de derecho internacional. Pero también están los organismos internacionales. Los organismos internacionales, pues, son importantes y tienen capacidad jurídica internacional, tienen personalidad jurídica internacional, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito internacional, pueden entablar procesos legales y a sus funcionarios se les gozan de un estatus diplomático. Gozan de un estatus diplomático al igual que los embajadores. Emiten resoluciones, incluso vinculantes para los estados. Incluso vinculantes para los estados y tienen poder de coercitivo, tienen poder coercitivo para hacer que se cumplan. También pueden celebrar tratados internacionales. Como ven, los organismos internacionales indiscutiblemente son sujetos del derecho internacional. Y la persona humana, el individuo, también, ¿verdad? Puede activar el derecho internacional. En primer lugar, y eso no está aquí en el libro, en su calidad de jefes de Estado. Cuando cometen genocidios, delitos de lesa humanidad, etcétera, de crímenes de guerra, responden personalmente de esas atrocidades. Y se les puede juzgar en tribunales internacionales. Ahora está el Estatuto de Roma, ¿verdad? De la jurisdicción penal internacional. Y eso pasa, pues. Entonces ahí el individuo está accionando el derecho internacional, ¿no? Como un ex jefe de Estado. Como jefe no pueden, ¿verdad? Porque gozan de inmunidad. Pero en entregar el cargo ya no gozan de inmunidad, pueden ser juzgados por esos delitos. En el ámbito internacional, entonces como persona humana, como individuo, también pues está accionando el derecho internacional. Pero también desde otro punto de vista pueden accionar el derecho internacional, principalmente desde el punto de vista de los derechos humanos. Derecho internacional de los derechos humanos. Cuando también en las oleadas migratorias desordenadas, ¿verdad? Que pasan por acá, también acciona el derecho internacional. En el aspecto ecológico ya se habla hoy por hoy de migrantes ecológicos. Personas que han dejado su hogar porque ya no se puede vivir ahí, no hay nada. Y tienen que emigrar a otro lugar. En Bolivia, como vieron ustedes, se secó un lago completamente. Un lago. ¿Qué hizo esas personas que vivían alrededor del lago, a expensas del lago? Se quedaron sin sustento. Entonces el individuo también, ¿verdad? Y está en materia de derechos humanos, pues ese tema lo vamos a ver posteriormente, los derechos humanos. Pero en materia de derechos humanos y también en materia de derecho humanitario.
humanitario. También. Bueno, hay otros sujetos, ¿verdad? Como la Soberana Orden de Malta, el Vaticano, las sociedades multinacionales, ¿verdad? Eso es indiscutible. Las sociedades multinacionales muchas veces al año tienen un presupuesto más grande que muchos países. Nosotros tenemos un presupuesto como de 70,000 millones de quetzales. Eso convertido a dólares, ¿verdad? No llegamos ni a 10,000 millones de dólares. Y en el mundo hay una persona que solo él se le calcula su fortuna en 231,000 millones, pero de dólares, no quetzales, dólares. Y esas personas pues tienen proyectos enormes, proyectos de escala mundial. Ah, pero no es solo eso. Ya con ese poder también puede mover los poderes, las sociedades, los funcionarios a sus propios intereses. Y eso sin duda sea, como yo les decía, no sé si ustedes les dije, que para mí pues tanto el comunismo como el libre mercado al final son utópicos. Como manifestaciones teóricas son muy bonitas, pero en la vida real no van a poder darse porque dependen de la voluntad de las personas, de la ética. Hoy por hoy, los grandes países ricos determinan cuánto vamos a vender. ¿Dónde se ha visto? Hay libre mercado entonces. Las cuotas de exportación, creamos, ustedes han hablado de cuotas de exportación, han oído hablar de eso, que son controladas por las potencias mundiales. Bueno, y no solo eso, no solo nos controlan la cantidad, sino el precio también. A usted le va a comprar solo 5 colchas y se la voy a pagar a quetzal, si quiere. No es que el libre mercado, que como necesitan ponchos, pues llegan 1,000 ponchos y me los compran bien. No, eso no sucede. Esto que es una utopía, ¿verdad? No hay que dejarse engañar por políticos baratos, jóvenes, porque tenemos que razonar, ¿verdad? Entonces, los grandes potencias económicas del mundo están organizadas, pues. Están organizadas y hacen bailar al mundo a su ritmo, ¿verdad? Y tiene razón aquí el doctor Larios de haber mencionado a las sociedades, porque también tienen vida internacional. Miren esas multinacionales, esas transnacionales. Entonces sí, también pueden ser sujetos de derecho internacional. Y el Vaticano, como sabemos nosotros, pues es el órgano central de poder de la Iglesia Católica. Ya ha tenido una participación grandísima en el ámbito internacional. Incluso puedo decirles que ha producido derecho internacional o ha sido participante directo en ello. Y viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Marcando su presencia. Incluso les digo, la división del mundo, tal cual hoy la vemos, hay mucha participación del Vaticano, principalmente en la América y África. Hay mucha participación del Vaticano. Hoy, pues, ha dado un giro más a lo social, ¿no? Está ocupando mucho de los derechos humanos. Ven, ahí hay sacerdotes para las cuestiones del migrante. Ahí están. Hay sacerdotes para las cuestiones de la pobreza, del hambre, porque son dictados de la iglesia, ¿verdad? Pero están en todo el mundo y tienen participación internacional. Tan es así que el cuerpo diplomático acreditado, por lo menos en Guatemala, el decano del cuerpo diplomático es el nuncio apostólico.
esta es una costumbre internacional, porque esto no está escrito, pero sí se respeta y se respeta, ¿no? Que el cuerpo diplomático que está en Guatemala, el nuncio apostólico es el decano. ¿Ven? Derecho internacional. Entonces, ejerce pues mucha influencia y vive en el derecho internacional. Han participado acuérdense, en convenios, ¿verdad? En tratados que se llaman concordatos, ¿verdad? Muy importantes. Y su participación pues activa es bastante visible en el mundo de hoy, ahora basada principalmente en los derechos humanos. Los grupos beligerantes y los grupos insurgentes también son sujetos de derecho internacional. Son parecidos, ¿verdad? Pero los diferencia las etapas de la guerra interna en que van. El grupo beligerante lleva una etapa más avanzada que los grupos insurgentes. El grupo insurgente regularmente es el que desarrolla guerra de guerrillas, no tiene un ejército, no tiene un lugar determinado. Mientras que los beligerantes sí defienden ya un territorio, incluso muchas veces aplican a ese territorio modalidades administrativas, de gobierno y todo, ¿verdad? Pero estos dos grupos también, esos pueden catalogarse como transitorios. El ejemplo claro está con las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas, ¿verdad? Que estuvieron en los diálogos de paz. Esos diálogos de paz, como ustedes saben, estuvieron acompañados de la comunidad internacional. De la comunidad internacional. Estaba el grupo Contadora, muy importante, por cierto, importantísimo. Ahí hubo ingeniería jurídica internacional. Y está el grupo de apoyo al grupo Contadora, muy importante también, que entre ellos y la comunidad internacional lograron sacar a Centroamérica de un bache enorme que estaba. Pero estos grupos de beligerantes, ¿a qué viene? Que cuando la comunidad internacional interviene, como intervino en estos dos, con los diálogos de paz de El Salvador y de Guatemala, adquieren estatuto internacional. ¿Y por qué es importante el estatuto internacional? Porque teniendo un estatus internacional, también tenemos que sujetar a reglas de conducta. Y eso es lo que sucede con los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Entonces ven pues que los sujetos del Estado están ahí, los sujetos de derecho internacional están ahí con su propia clasificación, pero esta clasificación es de los sujetos, no de los estados. Vimos cuáles otros sujetos hay. Respecto a los elementos del Estado, ¿cuándo se considera que existe un Estado y que ya existe un Estado? ¿Cuándo podemos considerar que ya existe un Estado? Cuando se reúnen los elementos esenciales para su existencia. Sean estos la soberanía, el territorio y la población. Tan es así que, ¿será que nuestra Constitución hablará en directa o indirectamente de estos elementos? Los tiene que tratar. Los tiene que tratar. Miremos, por ejemplo, desde el artículo 1, o primero, dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. ¿Pero a qué persona? No los que están en México, no los que están en Salvador, ni los que están en Estados Unidos. Obviamente son los que estén aquí, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Artículo 2. Es deber del Estado garantizar a los habitantes. Seguimos con el elemento humano del Estado. Continuamos aquí con el artículo 4. En Guatemala, todos los seres humanos, elemento, población.
Pero tenemos otro más directo y que abarca también otro elemento importante. Por ejemplo, el elemento soberanía. Y se encuentran los dos en un artículo. El artículo 141 de la Constitución, que nos dice, la soberanía radica en el pueblo. Dos elementos ahí, soberanía y población. ¿Se dan cuenta? Y respecto del territorio también. ¿Qué nos habla del territorio? Artículo 142. De la soberanía y el territorio. Miren, dos elementos del Estado. De la soberanía y el territorio. Dice, el Estado ejerce plena soberanía sobre, allá nos está diciendo, miren ustedes, ya nos está diciendo sobre qué ejerce, qué entendemos por el territorio y en dónde ejerce soberanía el Estado. Y nos dice, el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. Bueno, ¿y qué integra el territorio nacional? Muy importante. ¿Cómo está integrado nuestro territorio nacional? Por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, la extensión que fija la ley y el espacio aéreo. Ven qué interesante, ¿verdad? Lo que dice la Constitución del territorio. Suelo, subsuelo, aguas interiores y el espacio aéreo. Entonces la idea que tenemos de territorio no es bidimensional, sino tridimensional, ¿verdad? Porque tenemos ello y lo que va hacia arriba, que es el espacio aéreo. Todo eso constituye el territorio. Pero además, también se comprende por territorio la zona contigua del mar territorial, del mar, ¿verdad? Del mar territorial, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos. Acuérdense ustedes que el agua marina está depositada en algo. Y ese es el lecho marino. Y hay suelo y hay subsuelo. Claramente lo dice aquí, pues, ¿verdad? Entonces vemos que la Constitución sí contempla esos tres elementos. El elemento humano, ¿verdad? La ciudadanía, que nos proporciona ciudadanía, nacionalidad y ciudadanía. Y nos une a un Estado. Bien, entonces, dice que la población pues, puede estar conformada por diferentes naciones, ¿verdad? Pero eso no vamos a meter a discutir hoy por hoy. Hablemos del territorio. El territorio es otro elemento esencial del Estado y constituye los límites geográficos, la limitación geográfica específica. Y constituye la limitación geográfica específica. ¿Por qué es importante entonces el territorio, jóvenes? A ver, ¿por qué es importante el territorio? Porque ahí se ejerce la soberanía. Por eso también es importante su determinación hasta dónde. ¿Hasta dónde? Porque ningún Estado puede excederse. La soberanía de Guatemala termina exactamente donde empieza la soberanía de El Salvador, de Honduras o de México. Por decirles algo, porque también los demás estados, ¿no? Entonces, el territorio, pues, es la limitación geográfica. A veces el territorio, bueno, es tan importante ustedes que existe una rama del derecho una rama que se llama seguridad territorial. Es una teoría, la seguridad territorial. O sea, el territorio debe estar bien definido, bien delimitado, porque acarrea problemas su desconocimiento.
problemas internacionales, no nacionales, internacionales. Entonces, no se necesita que el territorio represente una sola unidad, sino que el territorio puede estar fraccionado y en diferentes partes del globo terráqueo. Por ejemplo, Estados Unidos, ven, tiene islas en el Pacífico, pero son territorios de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no tiene que estar en un solo cuerpo, ¿verdad? Indivisible, sino que puede estar fraccionado. El Reino Unido, la Gran Bretaña, ¿verdad? También tiene lo que le llaman las tierras de ultramar, les dicen, ¿ven? Y es territorio tal como el que estuviera ahí mismo, ¿verdad? Entonces, no forzosamente debe ser una unidad. El territorio también puede estar fraccionado. Y tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? Estados Unidos, pues esas grandes potencias, ¿verdad? Por no ir muy lejos, miren Canadá, Alaska. Alaska no está unido, ¿verdad? No tiene un seguimiento, ¿verdad? Continuo del territorio, sino que está Canadá de por medio. Y vean ustedes, y nadie discute que sea territorio de Estados Unidos. Las islas de Guam en el Pacífico tienen soberanía estadounidense. Y miren hasta dónde están. Igual el Imperio Británico ahora tiene así sus territorios de ultramar. Eso nos demuestra que el territorio no forzosamente debe estar representado por una unidad geográfica. Y de ahí viene lo que les digo, esa cuestión de la teoría de la certeza de la seguridad territorial. Pues nosotros estudiamos notariado, creemos que solo la seguridad jurídica existe, ¿verdad? Pero no. Hay seguridad notarial, seguridad alimentaria, seguridad social. Hay muchas situaciones de ello, ¿verdad? De seguridad. Entonces, la soberanía es la facultad de gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Y manifestación de la soberanía lo es también la aplicación de la justicia, la creación de la ley, la gobernanza, ¿verdad? Administrativa del Estado, político-administrativa del Estado, el ejercicio, ¿no?, de la soberanía en lo exterior, la representación que tenemos en el ámbito internacional, la participación de nuestro Estado en el ámbito internacional y esa participación en plano de igualdad con los demás estados, ¿no?, que viene a ser una manifestación de la soberanía. Y es un elemento esencial en la formación de los estados. Bien, entonces los estados también se clasifican. Ya vimos la clasificación de los sujetos de derecho internacional. Ahora vamos a ver lo que es clasificación de los estados. Bueno, esta clasificación se hace desde el punto de vista de la soberanía. Desde el punto de vista de la soberanía de los estados. ¿Verdad? Entonces esa facultad de regir, de gobernar, según la amplitud de que goce el Estado, también es hacer su clasificación. Entonces, desde este punto de vista, tenemos estados independientes
así, y estados dependientes. Los estados independientes tienen una organización. Bueno, tenemos en primer lugar los estados simples o unitarios. Simples o unitarios se llama. Son aquellos estados cuya organización está representada por una autoridad política central que ejerce sonido interior y exterior. Ahí está, ¿verdad? Hay una autoridad política. Esos se llaman estados simples unitarios. El ejercicio del poder se da en forma vertical, de arriba hacia abajo, en forma vertical. Por eso nosotros que tenemos ese tipo, ¿verdad?, de estado independiente unitario, se presta mucho al despotismo, ¿verdad?, a la corrupción, porque casi se hace el poder absoluto. Pero así es, porque el ejercicio del poder es vertical, de arriba hacia abajo. Pero también los estados independientes pueden clasificarse en estados compuestos. Compuestos. Ahí el ejercicio del poder se da de una forma más horizontal, no como los unitarios, vertical. El presidente es el que manda, ¿no? O por lo menos de la figura que sale como que manda, ¿verdad? No, en los Estados Unidos está, por ejemplo, que es el ejemplo más claro, el ejercicio del poder está de una forma más horizontal, o sea, está repartida entre funcionarios de igual jerarquía, ¿verdad? Pero en los estados compuestos, ¿verdad? Que tienen pues perdón, los estados compuestos que ejercen, perdón, la soberanía de una forma más horizontal, está compartida, muy compartida. Por ejemplo, un fiscal en los Estados Unidos tiene un poder tremendo. Un fiscal. Está la agencia de investigación, la agencia del espacio. Ahí están, no pertenecen a ningún estado, sino que a ningún poder del estado, sino que pertenecen al estado de los Estados Unidos en general. Entonces, ningún ministro ni el presidente pueden influir sobre ellos porque es una organización especial, ¿verdad? La agencia que le llaman. Agencia del espacio, agencia de inteligencia, agencia del tesoro. Gozan de un estatus muy especial. Entonces, se horizontaliza, ¿verdad?, el ejercicio del poder. Nosotros verticaliza el ejercicio del poder. Bueno, y dentro de estos estados compuestos pueden haber dos formas de organización: la confederación y la federación. Estas discusiones son tan fuertes, compañeros, que provocaron una guerra civil enorme en los Estados Unidos. Los confederados contra los unionistas. ¿Por qué? Porque unos querían organizar los Estados Unidos como una confederación esclavista y los otros querían organizar a los Estados Unidos como una federación capitalista. Ustedes ya saben, pues, han leído historia, saben quién derrotó a quién, ¿verdad? Bueno, pero en la confederación dice en la cual se forma por la asociación política de varios estados. Es una asociación política de varios estados. A cambio, la federación es un solo estado. Hay una diferencia, ¿verdad? Los demás estados desaparecen para formar parte de una unidad. El otro no. Es una asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva su personalidad,
jurídica. Cada uno conserva derecho de legación. Ven, ¿ah? Legación es activo y pasivo, es nombrar, acreditar en otro país personal diplomático y es el activo. Y el pasivo, recibir, ¿verdad? Personal diplomático de otros países en Guatemala. Entonces, sí tienen derecho de legación, ¿verdad? Yo les digo, es un ejemplo, ¿verdad? No crean que así es, pero un ejemplo que se me imagina en estos momentos es en la Confederación, se parece un poco, ¿verdad? Lo que es la Unión Europea hoy por hoy, ¿verdad? Cada estado guarda su individualidad, ¿m? Ejerce ciertos actos de soberanía, pero no todos, porque hoy por hoy están muy limitados en el ámbito europeo. Esas situaciones, la soberanía, ¿verdad? Hay incluso el Parlamento Europeo sí puede emitir leyes, tiene derecho de legislar para la comunidad, que es una de las grandes diferencias con el Parlamento Centroamericano, ¿sí? Que solo pasa un informe, análisis, ¿no? Eso no tiene ninguna. Entonces, la confederación, pues, es una unión política de varios estados que conservan su individualidad, solo ceden cierta parte de soberanía a la confederación. Muchas veces la defensa, ¿verdad? Entre otras. Pero también existe la federación. También es una asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conservará en parte su soberanía interna, delegando en un órgano central llamado federal ciertas esferas de soberanía interna y la totalidad de la soberanía externa. Aquí no estamos hablando de unidades políticas, ¿verdad? Económicas que se manifiestan en el ámbito internacional, no. Aquí estamos hablando de una unidad, aunque guarden cierta individualidad, estamos hablando de una unidad. Por ejemplo, el ejemplo más claro, los Estados Unidos, ¿verdad? Lo miramos como un solo país, y aunque esté formado por muchos estados que guardan mucha soberanía para sí, pero han delegado en el órgano central buena parte de su soberanía. Entonces, los Estados Unidos es un ejemplo claro de la federación, ¿verdad? Y decía, la Unión Europea aproximada, no es en sí, pero podría verse como una confederación. Cada uno de los países, ¿verdad? Guarda bastante soberanía. Pero también tenemos los estados dependientes. Desde el punto de vista de su soberanía, también hay estados dependientes. Dependientes, dice, como su nombre lo indica, son aquellos estados que están sujetos a otros, con la doctrina de autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta clase de estados ya no existe en la actualidad, por lo que era parte de los, bueno, yo digo que sí hay un ejemplo de estado dependiente, Puerto Rico. Puerto Rico no tiene representación internacional, no tiene derecho a legación ni activa ni pasiva. Y sus gobernantes son electos de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América, no de ellos. Y le nombran gobernador. Puerto Rico tiene un gobernador. Y de aquí vemos pues que hay otros sujetos de derecho internacional, como los territorios internacionales o internacionalizados. Dentro de ellos sobresale la Antártida, la Antártica, ¿va ustedes? Que le llaman el continente de hielo. Dice, la Antártica es en sí un continente compuesto de dos subcontinentes. La Antártida este y la Antártida oeste. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 14.200.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Es enorme, ustedes. Más grande que los Estados Unidos.
¿verdad? En la actualidad, dice, tiene poco interés económico, casi ninguno le interesa. Sin importancia, su importancia radica en su posición que la hace propicia para la investigación y en algunos casos reviste valor estratégico. Entonces, en la Antártica solo se permiten grupos científicos. Ningún estado puede alegar soberanía en ese territorio. Regularmente, lo que se acostumbra ahí es hacer investigaciones científicas. A eso se ha dedicado más que todo la Antártida, ¿verdad? Esta es la Mancomunidad Británica, etcétera. Bien, entonces, en el tema de los estados, también vemos que los estados tienen vida. El estado nace, se perfecciona, vive, y también existe la posibilidad de que se extinga por X o Y razón. Ahorita estamos en la vida de los estados. ¿Cómo nacen los estados? Pueden nacer, hay quienes dicen, hay estados que están desde tiempo inmemorial, otros por asentamiento, otros por emancipación y otros por fraccionamiento. Entonces, la forma de nacimiento de los estados está de tiempo inmemorial. Ahí no podemos determinar cuándo un estado se consolidó, ¿verdad?, en el ámbito internacional como estado. No se puede determinar. Tenemos, por ejemplo, a las sociedades que tienen un historial enorme, el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Irak. ¿Cómo podemos determinar cuándo nació Irak? Palestina. Esos estados están mencionados hasta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, antiquísimo. Y ahí están ya, como estados, ya se les ve como estados. ¿Cuándo empezaron su vida como estados? La India, China, Japón, Gran Bretaña. ¿Cuándo empezaron a surgir como estados? Esto es pues, nacimiento por tiempo inmemorial. Pero también hay por asentamiento, dice. Consiste en el establecimiento espontáneo de una unidad de personas, de una comunidad de personas con intereses y tradiciones comunes, en un lugar considerado como terra nullius. Es decir, si esa tierra se reclama por un estado, ¿no?, ya no podría asentarse ahí esa población. Este estado por asentamiento, el ejemplo clásico de hoy es un país que se llama Liberia, del África. Este país responde a un interés que tuvo un presidente de dejar a los Estados Unidos completamente blanco y expulsar a las personas de color, a las personas de raza negra, y se decidió remitirlos a África, a un lugar, ¿verdad?, que me imagino no se ha reclamado por nadie, y los llevan ahí y ahí los asientan. Este país existe actualmente, se llama Liberia, y su capital es Monrovia, en honor al presidente Monroe, ¿verdad?, que fue el que llevó a cabo esa empresa, ¿verdad? Algo triste ustedes, pero sí, así es. Entonces, por asentamiento también puede darse, y Liberia existe por hoy como un estado. También por emancipación, ¿verdad? Lo que nos pasó a nosotros. Nos emancipamos de una metrópoli grande, mucho más grande, ¿verdad? Y surgimos a la vida internacional como una unidad económico-política. Entonces, emancipación dice como lo fue el caso de todos los estados americanos y de las antiguas colonias inglesas, francesas, portuguesas, belgas y holandesas. La emancipación puede fundamentarse también en un acuerdo de voluntades
inscrito ante una vía constitucional. Belice podría, la potencia, Inglaterra estuvo de acuerdo, ¿va?, en que se independizara. ¿Y qué podemos hacer? ¿Va? Entonces, eso es por emancipación. Y nosotros mismos, pues, nacimos por emancipación. A veces sucede que un país que geográficamente esté fraccionado también por fraccionamiento. Por fraccionamiento. Como le fue Pakistán respecto a la India, ¿va? Pakistán formaba parte de la India, ¿va?, pero se fraccionó y formó otro país. También por fraccionamiento tenemos Panamá. Panamá perteneció a la Gran Colombia, perdón, a Colombia. Panamá perteneció a Colombia. Y por hacer el canal, se propició la independencia de este país. Entonces, Panamá nace por fraccionamiento. Sudán del Sur. Sudán del Sur es otro ejemplo claro. Y también los estados pueden modificarse. Los estados pueden modificarse. Los estados pueden también sufrir modificaciones. Dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional total, transformando su estatuto jurídico. Por ejemplo, la Unión Real, o bien perdiendo parcialmente su independencia, como el caso de la formación de la Federación de las Federaciones. Entonces, sí, pues, ¿verdad? Pueden modificarse los estados, pueden modificarse. Y pueden también modificarse a través de la modificación de sus gobiernos. Por ejemplo, de monarquía, ¿verdad?, a democracia. ¿Qué hay ahí? ¿Verdad? De monarquía. ¿Qué se puede hacer, verdad? Y hay modificación entonces en los estados. Dice aquí el doctor, por ejemplo, dice el estado de Francia que ha atravesado a la fecha por 5 etapas republicanas, o bien España, que de república pasa a ser monarquía, o Grecia, que de monarquía pasa a ser república. Ahí hay modificación de los estados. Pero también los estados se pueden extinguir. La extinción de los estados puede ocurrir, dice, por cualquiera de las causas siguientes. Por fusión, que un estado se fusione con otro estado. Por anexión de un estado por otro estado. Por fraccionamiento de estados en varios estados. Por fraccionamiento de un estado en varios estados, como lo fue Centroamérica, ¿verdad? Ahí se extendió el país donde estábamos contenidos nosotros para formar diferentes países. Y, bueno, por fraccionamiento, ¿verdad? Entonces ahí se extinguen los estados. Pero también existe sucesión. Fíjense que en el ámbito internacional hay sucesión. Y les voy a dar un ejemplo, la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe. Y si ustedes ven, en la Carta de Naciones Unidas forma parte del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿quién la sustituyó? ¿Verdad? A la Unión Soviética la sustituyó, la sucedió Rusia. Bueno, pero en la sucesión también hay problemas respecto a cuatro cosas fundamentales: la nacionalidad, los tratados, la deuda pública, la legislación poder y el poder judicial. Esos se ven afectados con la sucesión de los estados. En la nacionalidad, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se extinguió la Unión Soviética, había un cosmonauta en el espacio, enviado precisamente por la Unión Soviética. ¿Qué le pasó al señor? ¿Qué ciudadanía él quería?
a qué país le reclamaba, ¿verdad? Entonces, en la sucesión de los estados, si surge ese problema, el problema de nacionalidad, ¿qué nacionalidad soy? ¿La que tuve o qué? Dice, ¿qué hacer con los inconformes? Generalmente se fija un tiempo límite para que los inconformes opten por la nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección a condición de que el estado escogido lo acepte. En cualquier caso, pueden regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que éste esté en libertad de rechazarlos. Entonces, la nacionalidad también pues, requiere un estudio, un análisis para hacer la resolución final, ¿verdad? Los tratados internacionales. Aquí están, los que quedan inamovibles son los tratados de límites. Y los demás pueden, en una u otra forma, ser afectados por la sucesión. La deuda pública. Dice, Licenciado, sí, compañero. perdón, una pregunta. O A sea ver, que con esto, si hubiera una guerra entre Rusia y Ucrania, creo que es, quiere decir que los ucranianos pasarían a ser rusos. posiblemente, si digamos, si Rusia vence a Ucrania y lo anexa otra vez a su territorio, como parte de su territorio, sí, perderían la nacionalidad de los ucranianos. Aunque ellos tenían una excepción sui generis, ¿verdad? Ellos eran soviéticos ucranianos, pero sí tendrían la bendición, entre comillas, de Rusia, ¿verdad? Antes que ser ucranianos. Ahí habría un problema, ¿verdad? Es cierto. Y también miraríamos, pues, una forma de extinción del Estado. Se extinguiría Ucrania como Estado, ¿verdad? Pasaría a ser una provincia, un departamento, no sé, de Rusia, ¿verdad? Pero ya dejaría de existir como Estado y habría modificación. ¿Quién asumiría las obligaciones y los derechos que tiene Ucrania? Rusia, ¿verdad? Porque ahí se fue donde se extinguió, ¿verdad? Prácticamente ese Estado. Pues sí es, compañero, sí habría una consecuencia directa en la nacionalidad. Con la deuda pública también, ¿verdad? De analizar, ¿verdad? Cuál es la situación y cuáles fueron los fines de esa deuda. Si la deuda pues es para invertirlo en aspectos sociales y está ahí, hay que seguir aplicándola, pues invirtiéndola. Pero si se hizo por otras cuestiones que no lo justifican, por ejemplo, para financiar al ejército que estuvo combatiendo contra estos, ¿verdad? Habría un problema en cómo reconocer esas deudas, ¿verdad? Entonces, la deuda pública hay que analizarla, ¿verdad? Pero hay que honrar las obligaciones que son factibles de hacerlo, ¿verdad? La legislación también, ¿verdad? El tiempo resuelve el problema de la emisión de nuevas leyes, ¿verdad? Esas nuevas leyes que van sustituyendo a las leyes anteriores. Y el Poder Judicial, ¿verdad? Ahí hay dos diferencias. Los procesos en trámite y los procesos a iniciarse. Ahí es diferente. Yo diría que para que estén en trámite posiblemente podría seguir aplicándose la misma ley con que nació, posiblemente, ¿verdad? O se aplicaría de inmediato la ley del nuevo Estado. Siempre, siempre velando por el cumplimiento de los principios que rigen al derecho, ¿verdad? El indubio pro reo, el indubio pro operario, ¿verdad? Etcétera. Pero sí, también sufriría esa situación. Y derecho de los estados. Los estados como personas jurídicas que son, porque el estado es persona jurídica, ¿verdad, jóvenes? ¿O no es persona jurídica el estado? ¿Qué opinan ustedes? Buenas Sí, noches, licenciado. Para mí que sí, porque tiene personería jurídica. Sí, como, sí, contestaron bien. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Dónde fundamentan? Por lo menos que Guatemala es persona jurídica. ¿Dónde lo fundamentamos? ¿O no está?
o eso lo deducimos nosotros de la lectura de todas las leyes, etcétera. ¿Dónde encontramos? Está en el Código Civil, en el artículo 15 creo que es. Correcto, así es. Artículo 15 del Código Civil, ¿no? Ahí dice que son personas jurídicas el Estado, los municipios, las iglesias, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como persona jurídica que es, también los estados tienen derechos. Tienen derechos. Incluso hay, dice, como personas que son, ahí dice, los estados tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional. En 1933 en Montevideo, durante la 7ª Conferencia Internacional Americana, estamos hablando de nuestro continente, se firmó la primera convención sobre derechos y deberes de los estados. O sea, hay convenciones, ¿verdad? No las vamos a ver, ¿verdad? Voy a dirigirme más a lo que son las cartas de la ONU y la OEA, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a la OEA. La carta de la OEA, en su capítulo 4, artículo número 10, empieza. Los estados son jurídicamente iguales. Ahí estamos consagrando un derecho, el derecho a la igualdad. Entonces dice, los estados son jurídicamente iguales, dice nuestra OEA. Disfrutan de iguales derechos. Miren qué amplia es la igualdad. E igual capacidad para ejercerlos. Tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que dispongan para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Entonces, ven, hay un derecho muy importante, el derecho a la igualdad. Eso lo podrían escribir ustedes a la par, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Para ir haciendo sus apuntes. Derecho a la igualdad, ¿verdad? Artículo 11. Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces dice derechos y deberes. Y aquí hay un deber, respetar. El de los derechos que disfrutan los demás. Es una obligación de los estados. 12. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Son inviolables. Son inviolables. Artículo 13. Y este es muy importante, lo que les había hablado anteriormente. Dice 13. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. La existencia política del Estado es independiente del reconocimiento de los demás estados. Es decir, que un estado para existir no necesita ser reconocido. Porque anteriormente ya vimos los elementos esenciales del Estado: territorio, población y soberanía. Ahí nos dice el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el reconocimiento es un acto declarativo, no es un acto constitutivo. Eso que quede muy claro. Aún antes de ser reconocido, dice, el Estado tiene derecho, fíjense, el Estado, dice, antes de reconocer el Estado, tiene derecho a defender su integridad e independencia, promover su conservación y prosperidad, etc. Artículo 14. El reconocimiento implica que el Estado que le otorga acepta la personalidad de un nuevo Estado, con todos los derechos y deberes. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia, miren, no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado. Este es el derecho de defensa, ¿verdad? Pero fíjense, no es ilimitado. Debe ser acorde con el peligro
que recibe. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, etc. Derecho de jurisdicción. Derecho de jurisdicción. 17. Cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, etc. Derecho de identidad, ¿verdad? A su identidad. Miren todos los derechos que recogen. El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen norma. Entonces, esta es una obligación. Respetar y observar fielmente los tratados, las obligaciones contraídas en los tratados internacionales. Este es el principio de pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Ningún estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, a no intervención. No intervención. Todos esos derechos están consagrados en diferentes leyes internacionales. Estamos viendo hoy por hoy el de la OEA. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado, ¿verdad? Y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. 21. El territorio de un Estado es inviolable. Inviolabilidad del territorio. Y los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la fuerza. Es un deber, mire, este es un deber, no uso de la fuerza. Y el artículo 23 tiene las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Podríamos poner aquí internacionales, ¿verdad? Internacionales. No constituyen violación de los principios enunciados en el artículo 19 y 21. Imagínense. ¿Qué dice nuestro artículo 19? Ningún Estado o grupo de Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, ¿verdad?, en asuntos internos. Y el 21, el territorio de un Estado es inviolable. Pero ante una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sí pueden romperse sus principios. ¿Qué vamos con esto? Que en el derecho internacional hay valores supremos. Y uno de los valores supremos mantenidos en el derecho internacional es mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ante ese quebrantamiento, incluso puede hacerse uso de la fuerza militar internacional. Y ahora, bueno, vimos la carta de la OEA. Ahora lo que les voy a pedir a ustedes es que en su carta de las Naciones Unidas, que ya la tienen ahí, ¿verdad? Ya la tienen subrayada, analizada y en fichas bibliográficas de trabajo. Bueno, que me ubiquen aquí 3 derechos de los estados en la Carta de la ONU. 3 derechos de los estados. Porque también pues las Naciones Unidas consagra esos derechos. Entonces, ¿qué dice el doctor Larios? Que los estados tienen el derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción, la que hemos visto, ¿verdad? Independencia y ejercer jurisdicción.
tienen derecho a la conservación y a la defensa. En cuanto al derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción, dice, se fundamenta en la soberanía. Obviamente, ¿verdad? Todo el accionar de los estados en el ámbito internacional tiene como base la soberanía. Y el respeto, dice, a la independencia política. Y también derecho a la conservación y a la defensa. Es derecho que tiene todo Estado a tomar los medios que aseguren su existencia y el orden público interno. Esto le da incluso el derecho a armarse, ¿eh? Lo cual debe dar un equilibrio geopolítico y geopolítico, ¿verdad? No nos podemos armar, aunque tuviéramos el dinero, no podemos armar indiscriminadamente porque hay un cierto equilibrio ahí. Derecho a controlar la criminalidad, derecho a controlar la migración, ¿verdad? El derecho migratorio. Esto nos da pues muchas pautas en la convivencia internacional. Derecho a la igualdad, la que ya vimos, ¿verdad? Ese derecho a la igualdad específicamente se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 18, numeral 1, que habla de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Ahí está materializado el derecho a la igualdad. Igual que la Carta de la OEA se pronuncia en los mismos términos. Y nos dice en su artículo 56, todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Todos. Hay derecho a la igualdad. Pero dice, cada Estado tiene derecho a un voto. También hay derecho al respeto mutuo. Este se manifiesta en el derecho que todo Estado tiene a su dignidad, inviolabilidad de sus diplomáticos, respeto a sus símbolos patrios, uso internacional del ceremonial protocolario, etcétera, ¿verdad? Como ven, el respeto mutuo es, como dicen, mutuo, ¿verdad? De doble vía. Derecho a la comunicación también es importante, ¿verdad? El tránsito libre, la navegación aérea y marítima, y sobre todo, ¿verdad? Derecho a la comunicación radioeléctrica, telefónica, telegráfica, etcétera. Si usted incomunica a un Estado, lo está condenando a sufrimientos. Ningún Estado puede vivir aisladamente hoy en día. Y el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. Ahora con esa penetración que hay, ¿verdad? De las comunicaciones, hay todo por internet, la televisión, estamos siendo bombardeados, ¿verdad? Por otras culturas. El Estado de Guatemala en ese caso tendría la potestad de poder limitar esa penetración cultural y organizar en mejor forma, pues, cómo llega la información a las personas, ¿verdad? Porque ello golpea nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro folclore, nuestra idiosincrasia. O sea, es muy delicado, es muy delicado. Entonces también tenemos ese derecho. Bien, compañeros, entonces nos quedamos acá. Les agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que el día de mañana hay exámenes de retrasada. No sé si les toca a ustedes, pero les aviso por cualquier cuestión, ¿verdad? Y les deseo la mejor de las noches. Con su permiso, jóvenes, me retiro. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta otra semana, jóvenes.